Ok, les comentaba otra prueba para poder medir la inteligencia, es la prueba de Stanford-Binet. Básicamente esta escala está o se comprende de 5 tipos de habilidades y destrezas cognitivas. Vamos a observar que va a determinar 4 áreas cognitivas, más bien 4 factores dentro del área cognitiva. Vamos a tener el razonamiento verbal, el razonamiento abstracto, al visual y al razonamiento cuantitativo y la memoria de corto plazo. Vamos a observar que la cuestión del razonamiento verbal, en esta área, el conocimiento verbal y la comprensión obtenida de tanto en la escuela como en el entorno del aprendizaje, en este caso como de tu casa, se va a reflejar en la capacidad de aplicar las habilidades verbales a situaciones nuevas. Los ejemplos de subtest que se realizan para comprender este factor van a medir las habilidades que influyen en el conocimiento de las palabras, la capacidad de aislar las características inapropiadas en la materia, en el material como visual. En este caso, por decir, no encaja tal cosa en esto. También vamos a tener la inteligencia social y la capacidad de diferenciar los detalles esenciales de los no esenciales. En la cuestión del razonamiento abstracto visual, vamos a ver que en esta prueba se va a medir o examinar la capacidad de interpretación y realizar operaciones matemáticas, la aptitud de visualizar patrones, habilidades visuales, motrices y de resolución de problemas. Esto va a ser mediante el uso del razonamiento. Un ejemplo de una subprueba es que van a medir, que para medir esta área es un test de cronometrado a tiempo, que implique tareas como completar rompecabezas básicos, replicar diseños de un cubo blanco y negro. En este caso también puede ser como un tangram, acomodarlo. Dentro del razonamiento numérico cuantitativo vamos a ver que en el puntaje de esta área va a medir el razonamiento numérico, la concentración, el conocimiento y la aplicación de conceptos numéricos. El área de razonamiento cuantitativo se va a combinar con el puntaje del razonamiento abstracto y visual para poder crear como un puntaje factor abstracto visual. Dentro de la memoria de corto plazo, vamos a ver que en esta se van a medir las habilidades de concentración, la memoria a corto plazo y las habilidades de secuenciación. Los subtests que se realizan en esta área van a medir la memoria visual, la auditiva a corto plazo, en la cual se van a involucrar tanto como oraciones, secuencias numéricas. En una subprueba también puede medir la memoria visual a corto plazo. Se le van a participar o se le van a presentar imágenes a los niños o al participante, imágenes, dibujos y se le va a pedir que él en una hoja vuelva a replicar ciertos dibujos o números. En la administración en esta escala generalmente suele durar de unos 45 a 90 minutos. Eh, Incluso puede llegar a tardar hasta 2 horas, pero esto básicamente va a depender de la persona que lo esté aplicando. Eh, Mientras mayor cantidad de subpruebas estemos realizando, pues mayor va a ser el tiempo que nos tardemos en la realización del test. Vamos a ver que tenemos factores etiológicos, los cuales van a determinar lo que sería lo de la terapia global del lenguaje o retardo mental. Vamos a ver que se dividen en 3, en los genéticos, los adquiridos y en las afecciones psiquiátricas. Vamos a ver que dentro de los genéticos vamos a tener ciertos tipos. En este caso vamos a tener
los genes recesivos autonómicos. Un ejemplo de ello es la enfermedad de Tay-Sachs, anormalidades multigénicas de expresión variable, las aberraciones cromosómicas, como lo sería el síndrome de Down. Dentro de los adquiridos, también vamos a ver que existen se va a dividir en tres partes: prenatales, perinatales y postnatales. En los tres vamos a ver que se puede llegar a ocasionar, en algunos casos, por aberraciones cromosómicas, o por algunos factores que tengan que ver con nuestra mamá, y en este caso puede ser como tóxicos, que puede ser el síndrome de fetal alcohólico, los metabólicos, los infecciosos, no sé, como por ejemplo la rubiola. Y también va a haber como factores nutricionales. Dentro de los perinatales vamos a ver que puede deberse a un trauma, a una hipoxia, a una prematurez. También dentro de los postnatales vamos a ver que tenemos procesos o tipos metabólicos. También pueden ser nutricionales, infecciosos, debidos a una epilepsia, y también vamos a tener afecciones psiquiátricas. En este caso pueden ser trastornos ya más generalizados en cuestión del desarrollo cognitivo. Un claro ejemplo de ello podría ser un problema de autismo. También les vamos a mencionar algunos trastornos que se presentan en el lenguaje y yo les voy a hablar sobre el trastorno expresivo en el lenguaje. Este es una dificultad que surge desde el principio de la adquisición del lenguaje y se trata de una afectación del desarrollo. Esto no tiene que ver con un déficit sensorial, motriz, intelectual o socioemocional. La que sigue, por favor. Se pueden presentar distintas alteraciones, como pueden ser a nivel fonológico, y este consiste en la distorsión y desorganización fonológica, lo que significa que el sistema consonático y de la estructura silábica, perdón, no se entiende, es intangible. La otra de las alteraciones puede ser a nivel morfosintáctico, y esto quiere decir que no hay una buena estructuración en las frases y hay errores sintácticos. El siguiente alteración sería a nivel del léxico, en la adquisición de las primeras palabras, un retraso en la explosión léxica, y así como hay sustituciones semánticas y uso de palabras generales en lugar de palabras específicas. Otro de los trastornos, de las alteraciones, perdón, es a nivel del procesamiento del lenguaje. Esto quiere decir que hay problemas en la memoria de trabajo, en las funciones ejecutivas y en el establecimiento de interferencias. Otra de las alteraciones es en relación al discurso. Esto quiere decir que a los niños se les dificulta el discurso en una conversación y en las narraciones, así que es muy difícil para ellos hablar continuamente. El siguiente sería a nivel pragmático. En este es el uso de gestos como para sustituir las palabras, y poca iniciativa de la conversación. Tienen un uso inapropiado en los turnos de palabra, dificultades en la descripción de hechos, eh, y dificultades para mantener el tema de conversación, así como desajustes en la comunicación no verbal. La siguiente, por favor. Ah, Voy a hablar un poco sobre algunos trastornos del habla. El primero sería la tartamudez o disfemia.
Y este es un trastorno en que se caracteriza por interrupciones en la fluidez del habla. Puede ser por bloqueos o espasmos y se puede presentar de tres maneras diferentes. La primera sería tónica y es caracteriza por múltiples interrupciones y es ocasionada por espasmos. La clónica, esta es más que nada la repetición de sílabas y palabras enteras. Esto es más frecuente en las consonantes que en las vocales. Y la tercera forma en la que se puede presentar es un tónico o clónica o mixta, se podría llamar, y este es el tipo más frecuente y en este se combinan ambos. Hay interrupciones por espasmos y repetición de las palabras. La siguiente, por favor. La siguiente sería el farfulleo y este se caracteriza por una articulación desordenada y a una velocidad de pronunciación muy acelerada y es una alteración en la fluidez. Aparte de comprometerse la velocidad del habla en este trastorno, también se afecta la secuencia y el ritmo del habla. La siguiente, por favor. La siguiente es la disartría y este se produce cuando los músculos que utilizamos para hablar están debilitados o cuando resulta difícil controlarlo. En este trastorno, las personas suelen tener dificultad para hablar y suelen hablar en un ritmo más lento y es difícil comprenderlos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el trastorno receptivo en el lenguaje, la AXI. Bueno, el trastorno del lenguaje receptivo es una condición de por vida que dificulta entender lo que dicen los demás. Un niño con trastorno del lenguaje receptivo tiene dificultades para entender lo que se le dice. Los síntomas varían entre los niños, pero en general los problemas con la comprensión del lenguaje comienzan antes de los 3 años. Se estima que del 3 y 5% de los niños tienen un trastorno del lenguaje receptivo o expresivo o una mezcla de ambos. La ansiedad. Algunos de sus síntomas son que no parecen escuchar cuando se les habla, dificultad para entender el significado de las palabras y oraciones, dificultad para recordar todas las palabras en una oración, para dar sentido a lo que se le ha dicho, y incapacidad para seguir instrucciones verbales, especialmente si la instrucción es larga o complicada. La ansiedad. Creo que a mi compañera lo sacó de la reunión, pero mientras continuaré con lo mío. Afasia adquirida con epilepsia, o también conocido como síndrome de Landau-Kleffner. Siguiente, por favor. ¿Qué es el síndrome de Landau-Kleffner? Este síndrome es un desorden del lenguaje, frecuentemente se da en niños con un desarrollo normal. Generalmente entre los 3 y 7 años de edad es lo que pasa.
y se caracteriza también por la pérdida gradual o repentina de la capacidad para usar o comprender el lenguaje hablado. Siguiente. En 1957, Landau y Kleffner aislaron el síndrome de afasia adquirida epilepsia, que asocia un progresivo deterioro del lenguaje oral a anomalías EEG, que quiere decir eh, encefa, en, encefalograma, encefalograma, no, perdón, es, creo que se me olvidó, pero bueno, ahorita voy a hablar de eso de todas maneras. Y constantemente crisis apilápticas y alteraciones del comportamiento. Siguiente, por favor. Las causas de este trastorno, creo que ese no es. A ver, siguiente. Alteraciones del lenguaje. La afasia comienza casi siempre con problemas de comprensión, con frecuencia unidas en este estadio a una alteración de audición. Alcanza rápidamente en algunas semanas o meses o incluso en algunos días su mayor expresión, que es la alteración de la expresión oral o la alteración de la comprensión. A pesar de que las demás funciones superiores de integración están estas pues conservadas. Estos trastornos son permanentes, más o menos severos e independientes de la presencia de crisis o de su frecuencia. Siguiente. Como descripción de la crisis y características clínicas, tenemos que entre el 15 y el 22% de los casos están ausentes del cuadro. Por lo general, su frecuencia es también variable desde una crisis única hasta varias en 24 horas. También, por lo general, son sensibles a la terapéutica y desaparecen a una edad variable entre los 13 y 16 años. Siguiente, por favor. Evolución y pronóstico. Si bien las crisis y las anomalías EEG desaparecen hasta el final de la adolescencia, las alteraciones del lenguaje, por el contrario, tienen una evolución completamente diferente, independiente de la crisis. Eh, las alteraciones del lenguaje, por el contrario, pues tienen una evolución completamente eh, diferente, y la presencia o ausencia de crisis y su tipo semiológico pueden influir particularmente en la evolución de la afasia. Un inicio precoz de las alteraciones antes de los 6 años y un mutismo completo pueden, por el contrario, indicar secuelas graves. Siguiente, por favor. Los signos del síndrome de Landau-Kleffner, pues a continuación los enumeraré, que son los más comunes de este síndrome, que es el de Landau-Kleffner. Sin embargo, cada individuo puede experimentar los síntomas de una forma diferente. Como tal, son repentinamente que tengan problemas al entender lo que se le dice, que parezca tener problemas con audición, que se puede pensar que en la posibilidad de que padezca sordera. También que parezca que es autista o con retraso en el desarrollo. El lenguaje hablado se ve afectado, perdón, tarde o temprano, lo que puede pues conducir a la pérdida completa de la capacidad para hablar. Algunos niños desarrollan su propio método de comunicación, tales como gestos o señas. Se conoce que aproximadamente el 80% de los niños con... ¿Le puedes regresar un poquito, por favor? Pues se conoce que aproximadamente el 80% de los niños con síndrome de Landau-Kleffner tienen una historia de uno o más ataques eh, epilépticos que normalmente suceden en la noche. Todos estos niños que padecen este síndrome tienen una actividad eléctrica cerebral anormal
en ambos lados del cerebro. Siguiente, por favor. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Landau-Kleffner? Este síndrome se diagnostica generalmente mediante un electroencefalograma, que trazos que muestran las ondas eléctricas del cerebro, así como otros exámenes de diagnóstico. Siguiente. Su tratamiento es específico y será determinado por su médico o médicos basándose en lo siguiente: su edad, su estado general de salud y su historia médica, qué tan avanzada está la enfermedad, su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias, sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad y por último su opinión o preferencia. El tratamiento puede ser incluir medicamentos para las convulsiones y la capacidad de lenguaje, o también se recomienda el aprendizaje del lenguaje por señas. Siguiente, por favor. Ahora sí, la descripción del EGG quiere decir electroencefalograma, que ha efectuado por lo general en el momento de aparición de los trastornos. El electroencefalograma está siempre muy alterado, presencia de puntas hondas, puntas lentas que aparecen en salvas bilaterales con mayor predominio sobre las regiones temporales y sobre el lado derecho izquierdo o izquierdo de esta parte. Con menor frecuencia, pues hay focos asincrónicos variables en el mismo individuo. En el sueño lento, las descargas de puntas ondas bitemporales, estas difusas se acentúan y pueden volverse discontinuas. Por lo general, la morfología del sueño está también pues muy alterada. También se conoce que el estudio longitudinal de algunas observaciones permite constatar de la normalización de los trazados hacia los 17 años de edad. Siguiente. El trastorno articulatorio es un trastorno del habla que es conocido como la dislalia. Ese trastorno es un problema de pronunciación que implica una articulación o dicción inadecuada de ciertos fonemas. Puede ser de 4 tipos. Es el simple, múltiple, hotentotismo y el afín. El simple consiste en la incapacidad de pronunciar un fonema. El múltiple, la incapacidad de pronunciar 2 o más fonemas. Y el hotentotismo, incapacidad de pronunciar todos los fonemas. Este es conocido como dislalia generalizada. Y el afín es la incapacidad de pronunciar todos los fonemas que requieran el mismo punto de articulación. Las causas de la dislalia son 3, que es las funcionales, que estas se deben frecuentemente a un mal manejo o funcionamiento del aparato fonador. La otra es problemas auditivos. Si el niño no oye bien, podría entender y aprender incorrectamente ciertos sonidos. Y la tercera son las orgánicas, que es la disglosias, que son malformaciones o defectos en los órganos que intervienen en el habla, como el paladar o el frenillo. Abuelita, quiere.